Luces, cámara, acción. Hola, mi nombre es Eliel de FisioInnova y es un gusto para mí que estés aquí viendo este video. Gracias por tomarte el tiempo por entrar a ver este video y espero que puedas aprender algo de lo que vamos a ver el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Eliel Martínez y soy fisioterapeuta. Y el día de hoy vamos a reaccionar a uno de los videos más recientes de uno de los youtubers de la salud más grandes de México y el mundo, el tan famoso y conocido Dr. Vic. Y tú te estarás preguntando, ¿por qué vamos a analizar un video de Dr. Vic? Antes de iniciar, quiero que sepas que a mí me gusta mucho el contenido del Dr. Víctor Encina, mejor conocido en redes como Dr. Vic. Me gusta que en su contenido él acostumbra a respaldar sus argumentos con evidencia científica que acostumbro a revisar después de haber visto sus videos. Y a todo esto te podrás preguntar también, oye Eliel, ¿y tú qué eres? Yo soy fisioterapeuta y como ya te comenté, vamos a analizar uno de los videos que hace 3 días Dr. Vic subió a su canal de YouTube. Digo, no sé desde cuándo estés viendo este video, ¿verdad? Pero pues ahí lo buscas, ¿no? Lo youtubeas. Este video Dr. Vic lo tituló Doctores reaccionan a hueseros. Y este mismo fue una colaboración que hizo con el doctor Rubén García Linaje, mejor conocido en redes sociales como el Dr. Linaje. Tal cual como lo dice el título del video, estos doctores reaccionan a videos de hueseros quiroprácticos que están atendiendo a pacientes y cómo es que utilizan sus técnicas para poder abordar ciertas enfermedades. Pero antes de empezar, quiero dejarte algo muy en claro. Número 1, este video no es una crítica al video de Dr. Vic. Número 2, este video no es una corrección al video de Dr. Vic. Este video lo que busca es complementar y retroalimentar los argumentos dichos en tal video, tanto por Dr. Vic como por Dr. Linaje. Esto desde la perspectiva de un fisioterapeuta respaldando sus argumentos bajo evidencia científica, la cual estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video. Así que vamos a ello. El video abre bastante bien. Se ven los dos charlando sobre un video reciente que realizaron sobre lesiones deportivas, pero te mencionaré algunos puntos que están dentro de este video y son dichos por alguno de los dos doctores que ya te mencioné, que es necesario reevaluar y retroalimentar, algunos complementar y otros necesario reestructurar. Es importante distinguir cada cosa, ¿no? Yo creo que los quiroprácticos son muy buenos y son necesarios porque dan tratamientos extraordinarios, siempre y cuando sea un quiropráctico certificado y que sepa hacer bien las cosas. Y comenzamos con mucha cautela, porque para poder decir y afirmar que los quiroprácticos son necesarios y sus tratamientos son muy buenos, es necesario entender qué es un quiropráctico. La quiropráctica como tal es una, entre comillas, ciencia que tiene su origen en los años 1890, de manera más certera en el año 1895, en el cual un sanador de biomagnetismo llamado D.D. Palmer, obviamente estadounidense, afirmaba que el 85% de las enfermedades eran provocadas por desalineaciones a nivel vertebral y subluxaciones articulares, las cuales podían ser tratadas mediante una manipulación o ajuste vertebral. Esto lo afirmó después de que, por sus propias palabras, él decía que había curado a un sordo parcial o un paciente con hipoacusia, realizándole un ajuste vertebral a nivel de las vértebras C6 y C7. Desde este punto podemos cuestionar el origen de la quiropráctica, y es que la persona que da origen a esta ciencia afirma cosas que no tiene respaldadas en un documento. Realmente no se realizó ningún ensayo clínico con el paciente con el que él dice haber curado una hipoacusia. Las bases de la quiropráctica comienzan a instaurarse gracias a que D.D. Palmer, su hijo y un grupo de colaboradores afines a ellos comienzan a investigar sobre cómo es que una correcta alineación vertebral logra mejorar la comunicación nerviosa entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, al igual que instauran el concepto de subluxación articular. Sin embargo, es necesario entender que el término subluxación vertebral y manipulación vertebral no son términos que tengan algún aval científico. Ojo, es necesario entender que al momento en que yo menciono aval científico, me refiero a que la técnica no solamente se aplique como término en algún
paper, en algún artículo de evidencia científica publicado y aceptado por algún consenso internacional, sino que la calidad metodológica de ese artículo sea consistente y tenga realmente alguna relevancia en el ámbito clínico. Entonces, considerando esto, es realmente necesario entender que las bases de la quiropráctica son realmente nulas. Y digo nulas porque aquellos reportes que existen sobre su origen realmente no tienen ninguna base metodológica consistente. Entendido esto, es necesario comprender que la quiropráctica no puede ofrecer tratamientos buenos o seguros para un paciente. Aplicar un tratamiento con este tipo de conceptos es muy arriesgado, así que no podemos decir que hay quiroprácticos que puedan hacer bien su trabajo, puesto que sus bases científicas, sus dos fundamentos principales, que son el ajuste vertebral y las subluxaciones, son términos que al día de hoy no tienen ninguna validez científica sólida y consistente. Consejo que ya sea un ortopedista quien haga el diagnóstico, y el tratamiento lo puede llevar a cabo un ortopedista o bien un quiropráctico certificado y que sepa hacer bien las cosas. Por ende, en este punto no podemos decir que el quiropráctico puede inmiscuirse en el tratamiento de un paciente con alguna discapacidad física. Y es que el personal capacitado para este tipo de discapacidad y para muchas otras es el fisioterapeuta. El fisioterapeuta es un profesional de la salud en el cual su área realmente tiene una base científica sólida y sobre todo es competente para abordar a un paciente de primera instancia en primera línea y a un paciente que puede llegar derivado de otro profesional similar o de un profesional médico. El fisioterapeuta está capacitado para abordar a pacientes de manera directa, está capacitado para realizar un diagnóstico e incluso está capacitado para detectar y derivar a distintos profesionales del área de la salud. Entendido esto, es necesario respetar el lugar que tiene el fisioterapeuta dentro del equipo transdisciplinario o multidisciplinario de la salud durante la atención a algún paciente. No podemos darle el lugar que tiene el fisioterapeuta, el profesional indicado y competente para este tipo de disfunciones, a un profesional que no es considerado de la salud de manera sólida y de manera consistente y que sus herramientas o intervenciones ponen en riesgo la vida e integridad del paciente. Somos entidades diferentes, o sea, tenemos problemas diferentes y a lo mejor servimos para un manejo integral. Sí, un manejo integral definitivamente. Al igual en este punto es necesario recalcar, el quiropráctico no puede inmiscuirse en el tratamiento integral de un paciente, ya que aunque las leyes y las normas mexicanas lo protegen y lo avalan como un profesional de la salud, sus bases científicas no tienen ningún respaldo. Ahora, es necesario recalcar, yo no tengo absolutamente nada en contra de los quiroprácticos. Sin embargo, la quiropráctica como tal, en México y en muchos otros países, no está catalogada como medicina directa o medicina ordinaria, sino que se cataloga como medicina alternativa occidental, ya que su tipo de tratamiento ofrece un camino alterno a la medicina convencional. Es lo mismo que sucede con los suplementos alimenticios. Al día de hoy existe mucha gente que afirma que el suplemento alimenticio puede tomar el lugar de algún fármaco o medicamento, y eso es totalmente incorrecto. Suplementos alimenticios como aminoácidos, proteínas, minerales, que se encuentran envasados como suplementos alimenticios, no pueden tomar el lugar de un tratamiento médico farmacológico. Lo mismo sucede con los quiroprácticos en el área de rehabilitación. El quiropráctico no puede tomar el lugar de un fisioterapeuta o de un médico en rehabilitación, ya que este no se encuentra catalogado realmente en sus bases científicas como un profesional de la salud. A esto le conocemos como pseudociencia o ciencia falsa, ya que sus bases científicas se contradicen y no son consistentes, así que no pueden considerarse como una ciencia cierta. Pues no estoy exactamente seguro de cuánto sea la carrera, pero sé que hay algunos, conozco algunos que estudiaron 6 años y hacen las cosas muy bien y ayudan mucho a los tratamientos. Es necesario entender que aunque el quiropráctico puede utilizar ciertas herramientas que beneficien en la percepción del dolor de los pacientes, no quiere decir que realmente le estén trayendo un bien a ellos. No debemos caer en el error de la correlación y la causalidad. No porque fui al quiropráctico me alivié de mi hernia discal. No porque fui al quiropráctico me alivié de mi ciatalgia. No porque fui al quiropráctico me alivié de mi escoliosis.
Una hernia es la protrusión o como un chipote de ese disco intervertebral y puede estar presionando un nervio y eso provoca mucho dolor. Y esto se complementa aquí. Es necesario evaluar la nueva definición del dolor publicada por la IASP en 2019-2020, en la cual se menciona lo siguiente. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. Al igual que esta actualización en la definición del dolor por parte de la IASP, se añade una actualización en los estándares o clasificación de los tipos del dolor. Hablamos del dolor nociceptivo, aquel que es causado por una lesión real en la cual las terminales o tractos de nocicepción se ven afectados. El dolor neuropático, en el cual se ve afectado la terminal nerviosa directamente mediante una axonomnesis o similares. Hablamos de radiculopatía, neuropatía, ciatalgias, por ejemplo. El dolor nociplástico, en el cual realmente no hay una lesión real o en el cual hubo una lesión real, sin embargo hay una desadaptación del sistema nervioso central a esa sensación o percepción del dolor, por lo cual ese dolor persiste, aunque no exista un daño real. Y el dolor mixto, en el cual se engloban 2 o 3 de estos términos de dolor actualizados. Entonces, no podemos decir que si tengo una hernia de disco me va a doler, ya que existe evidencia científica sólida y estudios que respaldan de manera certera que la mayoría de los pacientes con algún cuadro de hernia discal son asintomáticos, e incluso que esa protrusión discal logrará reabsorberse, a veces sin necesidad de ningún tratamiento y sin ningún problema. Entonces, bajo esta premisa y bajo este argumento, no podemos considerar que los quiroprácticos puedan ofrecer un tratamiento de alivio del dolor a los pacientes con hernia discal, ya que también existe evidencia científica sólida que nos dice que la columna vertebral es demasiado fuerte, tan fuerte como en este artículo de Stemper, en el cual nos dice que para lograr una compresión de 1 milímetro del disco intervertebral es necesario 700 kilogramos aproximadamente de fuerza en pacientes jóvenes post-mortem. Esto sin considerar el factor muscular, tendinoso y ligamentoso de un paciente vivo. Así que nuestra columna es fuerte. Entonces es casi imposible que fuerzas humanas logren modificar al menos un porcentaje muy pequeño la estructura anatómica de la columna vertebral. Entonces, Eliel, te estás contradiciendo, porque me estás diciendo que no hay fuerzas humanas que puedan lograr modificar esa estructura anatómica de la columna vertebral, pero también me dices que es riesgoso poner mi columna en manos de un quiropráctico, que no se supone que no me va a hacer nada. Sí, tienes razón. Sin embargo, es necesario entender que la columna vertebral en ciertos niveles, aunque en general así es, pero en ciertos niveles es muy complicado manipularle. Hablando muy en específico, tomemos el ejemplo de las cervicales. La columna cervical es un tema bastante delicado, y es que un movimiento mal ejecutado, como bien lo dice el doctor Linaje dentro del video, puede incluso llegar a un choque medular, debido a una mala torsión, un mal movimiento o una mala tracción. Esto puede dejarte paralítico toda tu vida e incluso llevarte a la muerte. Tomemos otro ejemplo. Imagina que tienes tu rodilla y te harán un ajuste articular llamado thrust, ya que el término correcto para este tipo de ajustes se le conoce como thrust. Al momento de realizar este thrust en la rodilla, realizas 2 movimientos de fuerza contraria, en la cual la gravedad está a tu favor y en la cual en la otra no juega tan a tu favor. Entonces, al no haber una resistencia contundente en la cual tú puedas frenar ese movimiento, esas fuerzas encontradas pueden llegar a lesionarte los ligamentos cruzados. Y entonces sí, tendrás que ir a cirugía, en algunos casos. Es aquí donde cuestionamos los thrust o ajustes vertebrales o manipulaciones vertebrales de las cuales la quiropráctica echa mano. El principio de esto es que cuando truenas la columna, los mismos pacientes sienten alivio y por eso les quitas el dolor, claro, que generalmente es momentáneo. Y aunque el doctor tiene razón hablando de que es un efecto que es bastante momentáneo, entramos a un término bastante conocido en el área médica llamada placebo. A grosso modo te lo explicaré en una historia. Imagina que estás en el área de urgencias. Hay una señora la cual está muriendo de dolor de parto. Su experiencia dolorosa está por los cielos y no hay nada, ningún medicamento en el hospital que le logre calmar ese dolor. Sin embargo, durante la labor de parto, hay una enfermera que llega corriendo a la sala y le dice:
Señora, tengo aquí el medicamento más potente para controlar el dolor. Este medicamento es infalible. Y si este medicamento no le hace nada, no hay nada en este planeta que pueda ayudarle, porque este medicamento es sumamente potente para aliviar el dolor que usted está sintiendo. Unos segundos después de que la enfermera pasa el medicamento, la paciente comienza a sentir un alivio impresionante. Si bien continúa el dolor por labor de parto, el manejo de esta sensación o percepción es bastante mejor. Sin embargo, hay un secreto que los doctores y las enfermeras tienen, y es que el tal medicamento milagroso y potente es simplemente agua inyectable. Esto es el placebo. El placebo es una idea que el paciente se genera mediante expectativas que tiene de un medicamento gracias a la educación o la enseñanza que un médico o profesional le ha dado sobre ese mismo. Entonces, la señora creyó que realmente lo que había en el bote era un medicamento súper potente, cuando lo que había en realidad era simplemente agua inyectable. La paciente puso sus expectativas tan altas que a nivel del sistema nervioso central hubo ciertos mecanismos neurofisiológicos que comenzaron a llevarse a cabo. Con lo cual, con una explicación científica, lograríamos entender por qué es que la paciente ha mejorado activando su sistema opioide endógeno. Es así como las técnicas como la quiropráctica funcionan, y es que la evidencia científica que evalúa la quiropráctica y sus intervenciones al día de hoy no encuentra más eficaz a sus técnicas que el placebo. La quiropráctica solamente puede considerarse como una terapia alternativa y no mayor al placebo. Lo que digo, ¿no? Y lo que muchos quiroprácticos que sí saben hacer las cosas bien. El fin no justifica los medios, así que no podemos decir que un quiropráctico hace las cosas bien si sus bases científicas no son las correctas. Aunque por mera ignorancia el mismo quiropráctico ignore, valga la redundancia, sus bases científicas falsas, no lo exime de que su intervención no sea eficaz. Simplemente se está jugando con la expectativa, el sesgo, la experiencia y las creencias del paciente sobre este tratamiento. Al igual que las creencias, la expectativa, el sesgo y toda la fe que el terapeuta tiene sobre ese tratamiento. Entonces aquí hablamos de otra cosa muy importante, que es el sesgo. Los movimientos tienen que ser finos y tienen que ser movimientos adecuados. Aunque el movimiento se busque ser fino y adecuado, es muy importante entender que esos movimientos están condicionados a un sesgo cognitivo del terapeuta y del paciente. Lo entenderemos en una historia. El pavo que estás viendo en pantalla es un pavo feliz, ya que la familia que lo cuida, la familia que le adoptó, es una familia de granjeros que le dan de comer todos los días a las 10 de la mañana. Cada que sale el sol, él feliz se levanta a cantar porque sabe que a las 10 de la mañana le toca su gran porción de comida. Su familia le cuida, él piensa que su familia lo quiere, él piensa que su familia realmente le aprecia y es especial para ellos. Pasan los días, pasan los meses, hasta que un día de noviembre, como cualquier otro, se levanta y no le dan de comer, sino todo lo contrario. El pavo se encuentra ante una de las tragedias más grandes de su vida. Lo matan para hacerlo pavo al horno. Si tan solo el pavo hubiera entendido que la comida de todos los días era para engordarlo, para cocinarlo el día de Acción de Gracias, tal vez se hubiera salvado de una muerte segura. Sin embargo, se condicionó mediante su sesgo cognitivo. Él creía que su familia realmente lo quería, que lo amaban y que se preocupaban por él dándole de comer todos los días. Sin embargo, esto era obviamente, como ya dijimos, para engordarlo y matarlo para hacerlo al horno el día de Acción de Gracias. Sucede lo mismo con los movimientos finos y adecuados medidos de las técnicas de quiropráctica. Y al igual que en esta gráfica, el paciente junto con el quiropráctico comienzan un camino de mejora y mejora y mejora de los síntomas gracias a la aplicación de estas técnicas. Sin embargo, puede llegar el día que sin más ni más, el quiropráctico sin querer se convierte en aquel granjero que mató al pavo. El paciente se podrá enfrentar a una de las tragedias más grandes de su vida simplemente por haberse dejado llevar por el sesgo que le acompañaba. Al igual, el quiropráctico o profesional que aplique este tipo de técnicas puede llegar a encontrarse con una de las tragedias más grandes de su carrera profesional, ya que pondrá en riesgo la vida de un paciente e incluso podrá llevarlo a la muerte, aunque sea un movimiento
muy fino y muy adecuado. Hay tratamientos, sobre todo cuando vemos que los quiroprácticos truenan el cuello, que hacen hacia un lado y lo truenan. Hay que saber hacerlo. Claro, hay que saberlo. Una persona que lo sepa hacer y lo haga de forma segura, lo más probable es que te vaya a ir muy bien. Sí. Así que repetimos lo mismo. No hay una manera correcta de hacer ajustes vertebrales, ya que en todo momento estos comprometen de cierta forma la integridad y vida del paciente. Es necesario entender que si tú eres paciente y estás viendo este video, entiendas que ir con el quiropráctico nunca va a ser una buena opción. Los estudios que al día de hoy le respaldan no son consistentes. Puedes poner en riesgo tu vida al someterte a alguna de esas manipulaciones vertebrales o thrust. Recuerda, por muy robusta que sea la explicación del profesional que te esté tratando, es necesario entender que este tipo de manipulaciones pueden poner en riesgo tu vida. Si tú eres profesional de la salud, necesito decirte algo. Nunca va a ser seguro comprometer la integridad física de un paciente por más mínima que sea. No es necesario que vayas una vez al mes con el quiropráctico para que alinee tu columna y alinee tus articulaciones. Es necesario entender que estás poniendo tu vida en riesgo bajo intervenciones que no tienen ningún respaldo, sino todo lo contrario, que estás comprometiendo tu integridad y tu vida a una posible tragedia. Sí, bueno, ahí se ve que está controlado. Que está controlado, que sabe lo que está haciendo y sienten un alivio impresionante los pacientes. Y caemos a la misma explicación de las expectativas del paciente. Es necesario entender, dolor no es igual a lesión y por lo mismo, correlación no es igual a causalidad. Que dos efectos se relacionen entre sí no significa que tengan una causalidad en común. Al igual entender que no porque fui al quiropráctico me fue bien. Recuerda, todo se basa principalmente en las expectativas que tú como paciente o tú como profesional le das al paciente sobre este tratamiento. Y es lo que te digo. Sí. Les truena y en ese momento liberas presión y ayuda mucho. Aunque liberas presión de las articulaciones al momento de tronarlas o incluso puede llegar a sentirse bastante agradable, es necesario entender que estás poniendo tu vida en riesgo. Pero ojo, hay algo muy certero que dice el doctor Linaje, y es que si bien no existe evidencia científica sólida que respalde que tronar los huesos o tronar las articulaciones o liberar esa presión de gas de dentro de las articulaciones mediante un chasquido puede llegar a desgastar tus articulaciones, necesitas entender que sí hay movimientos que pueden llegar a lesionarlas, tanto tú como profesional como tú como paciente. Recuerda la historia del pavo. Puede ser que algún día ese movimiento fino y adecuado puede llegar a lesionarte y pueda incrementar tu incapacidad o incluso a llevarte a una tragedia un poco mayor. Ojo, que truene no significa que ayuda. Que se sienta mejor no significa que ayuda. Los efectos de la droga se sienten muy bien, sin embargo no ayudan. Híjole. Hay que saber hacerlo bien. Esto es una ciencia, también. Sí, es una ciencia. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque la quiropráctica no es una ciencia. No todo lo que ayude al paciente a sentirse mejor es una ciencia médica. Recuerda, la quiropráctica está catalogada, si bien mediante leyes y normas mexicanas como parte de la medicina, está estandarizada como medicina alternativa, un camino alterno a la medicina convencional. Recuerda, sus bases científicas son inestables, no hay que arriesgarse. Siento que lo saben hacer, pero a mí se me hace arriesgado, ¿no? Claro, personalmente se me claro, hace arriesgado. a nosotros que vemos Sí. la otra parte nos da miedo, pero realmente es algo que si lo hacen bien, a los pacientes les va bien. Y claro que nos debe de dar miedo, claro que nos debe de dar temor referir a un paciente a este tipo de profesionales, ya que podemos aumentar su discapacidad o incluso llevarlos a la muerte al someterlos a este tipo de intervenciones. Entonces, pues, ¿tú ves alguna utilidad en este tipo de tratamientos? Voy a irme a tronar las manos, pues... Lo que digo, eso realmente yo lo vería como algo masaje terapéutico, porque lo de tronarse los dedos, te los puedes tronar tú, pero claro, si estás dándote un masaje, hay masajistas que tronan los dedos, ¿no? El masaje terapéutico es una vertiente, una herramienta de la fisioterapia como parte de la intervención a un paciente, mejor conocida como terapia manual. Sin embargo, si ponemos en una balanza a la quiropráctica y a la terapia manual, es necesario considerar que ambas se van a dejar llevar por la narrativa que tú le des al tratamiento. ¿Qué es esto? Pues la narrativa que tú le das al tratamiento significa que qué es lo que tú le enseñas al paciente al momento de aplicar ese tratamiento. ¿Qué efecto le enseñas que está provocando en su cuerpo?
Yo te puedo decir que este control de aire acondicionado te va a ayudar a subir tu temperatura, te va a ayudar a mejorar tu estado de ánimo, te va a ayudar a que tu dolor de cabeza desaparezca porque tu temperatura se va a normalizar. Sin embargo, es necesario entender que este control no tiene ese poder. Este control lo que hace es, valga la redundancia, controlar un aire acondicionado. Aparato que aumentará o disminuirá la temperatura de un espacio determinado. Entender y enseñar de manera correcta la narrativa de un instrumento, como lo es el control del aire acondicionado, es similar a como se debe de hacer en el área médica. La narrativa que tú le des al tratamiento condicionará las expectativas que el paciente tenga sobre él. Así que si tú le enseñas al paciente que esto aumentará su temperatura, puede incluso que por sí mismo el paciente logre esos efectos, incluso sin encender el aire acondicionado. Y volvemos al punto del placebo. Así que, ojo con esto, la narrativa que tú le des al tratamiento condiciona las expectativas del paciente. Así que una narrativa correcta sobre el tratamiento condicionará las expectativas que el paciente tiene de este. Es una ASMR que la gente le encanta escuchar estos tronidos, pero realmente hay una ciencia detrás de todo esto, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y reiteramos una vez más, esto no es una ciencia médica convencional. Esto es medicina alternativa. No podemos considerar a la quiropráctica como una ciencia médica o al menos una ciencia. Existen asociaciones como la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, la APETP, que buscan erradicar con este tipo de pseudociencias, en la cual mediante un consenso se ha afirmado que la quiropráctica es una pseudociencia, en conjunto con un listado en el cual se incluyen ejemplos como la acupuntura, las flores de Bach, la orinoterapia, etc., de las cuales ninguna tiene base sustento científico sólido. Si no podemos considerar a la quiropráctica como una ciencia médica convencional, es necesario entender que no puede formar parte del tratamiento integral como ya lo habíamos mencionado. Y también hablar con un médico, con un quiropráctico y ver cómo entre los dos pueden llegar a ser un buen tratamiento. Así que, aunque el enfoque debe ser transdisciplinario en el cual ambos profesionales de la salud, tanto médico como el profesional adyacente, cubran un mismo objetivo, el profesional adyacente del cual hablamos debe ser el fisioterapeuta, no el quiropráctico, ya que, como lo mencionamos al inicio de este video, el fisioterapeuta es competente en diferentes áreas de especialidad, tales como la neuromusculoesquelética, la neurológica, la cardiopulmonar, la vascular y oncológica, etc. El fisioterapeuta debe ser lo suficientemente competente para estar preparado para formar parte de ese equipo transdisciplinario. Así que, ojo aquí, no le demos el lugar que le corresponde a un profesional de la salud a un no profesional de la salud. Y como bien cierra esta parte del video, es necesario considerar lo siguiente. Si tú eres paciente, siempre acude a un profesional de la salud. Recuerda, no te dejes llevar por cualquier explicación burda o rimbombante que cualquier persona te pueda decir. Es mejor que te asesores con un profesional realmente calificado y competente para cuidar de tu vida y la de los tuyos. Si tú eres profesional de la salud, te invito a que eduques a tus pacientes. Comparte este mensaje, comparte esta idea de que tus pacientes siempre deben acudir a un profesional de la salud calificado. Si tú no sabes abordarlo, derívalo. Es bueno decir que no y retirarse a tiempo. Si tú no eres profesional de la salud y te dedicas a alguna de las terapias adyacentes o alternativas a la medicina convencional, yo te invito a que orientes a tu público a ir con el profesional de la salud indicado antes de tomar algún tratamiento de medicina alternativa. Se trata de la vida de una persona, no nos los podemos tomar a la ligera. Y con esto concluimos el video. Espero que te haya gustado este análisis. Yo sé que quedan muchas cosas al aire, sin embargo, cualquier duda que tengas, con toda confianza, escríbela en los comentarios o de preferencia, sígueme en mis redes sociales, principalmente en Instagram como @fisioinnova, en donde realmente estoy un poco más activo y con toda confianza yo te puedo brindar un poco más de información acerca de este tema o te canalizo con algún otro profesional en caso de que no conozca tal vez la respuesta a tus dudas. Recuerda siempre tener un razonamiento clínico y juicio crítico al momento de realizar una investigación o interpretar los datos que se dan en cualquier fuente de información. Y reitero lo que dije al inicio del video. Este video no es ninguna crítica ni ninguna corrección al video de Dr. Vic, sino es un complemento y una retroalimentación de un profesional también de la salud que busca informar
y dar lo mejor para los pacientes. Es necesario entender lo siguiente: zapatero a tus zapatos. Si tú no eres profesional de la salud, no te metas en camisa de 11 varas. Protégete tú y protege a la población que busca de tus servicios. Oriéntalos a que vayan al médico, oriéntalos a que acudan con el fisioterapeuta. Y si está en ellos tomar tu tratamiento o tus herramientas como algún complemento, sea bajo una decisión bien orientada y bien informada. Mi nombre es Eliel Martínez de Fisio Innova y nos vemos en el próximo video. Como Dr. Vic.